Hay heridas que nunca desaparecen, heridas que más vale no cicatrizar del todo, deseables que cierren, que se curen y que la piel nos vuelva a sonreír. Pero, ¿borrar las heridas? ¿Por qué deberíamos borrarlas por completo? Hay heridas que desgarran hasta el hueso, hay heridas que desfiguran el alma, hay heridas que más vale no olvidar. Hoy, hace 37 años que algunos nos quieren imponer una praxis de la cirugía histórica definitiva. Tengo 32, por lo que llevo toda mi vida contemplando cómo de esta manera pretenden operar nuestra conciencia colectiva. Deja de vivir en el pasado, dicen algunos despistados. Te enseñaron la historia mal, dicen otros, y le atribuyen de este modo a la historia condiciones extremadamente formales y lógicas, matemáticas, digamos, con consecuencias que son ineludibles y casi siempre represivas. Pero hay más, hay una frase más, una que me come el pecho, una que empalidece a todas las otras, una que no debería ni siquiera decir. El compañero atento me podría entender sin que yo recayera en ella, pero no solo escribo para compañeros y amigos, ni tampoco para aquellos que militan ideas semejantes a las mías. Si fuera para exaltar consignas políticas, sepan que no estaría escribiendo esto, mucho menos en esta fecha y hablando de estos temas. Si me he resuelto a tomar la palabra es porque parece que muy poco sirvió la denuncia de los compañeros y compañeras que durante décadas, durante toda mi vida, se multiplicaron con su reclamo de verdad, memoria y justicia. También es verdad que hay una minoría que detesta la libertad, que revienta de indignación cuando ve a la gronchada reclamando derechos en la calle. Y como sabemos bien, no aprecian la vida, tampoco la equidad ni el afecto. Así que para ellos tampoco es este mensaje. Más bien tengo el humano deber de creer en aquellos que sin pensar como yo me rodean, sin compartir mis ideales políticos, están cerca. Tengo la obligación de confiar que un descuido los puede llevar a decir algo tan aberrante como algo habrán hecho. Es verdad que escribo en el marco del 24 de marzo, fecha oscura, y grabada bandera e himno para muchos de los familiares que tenemos y que vivieron esa época. Pero mi mensaje es exclusivamente con el efecto de erradicar aquella nefasta frase, y en lo posible alguna otra más. Cierto es que no viví aquella época, pero no soy tan despistado para no sentir el olor de la sangre aún fresca en un matadero. Además, los anticuarios tienen que vivir entre helénicos y fenicios para hablar de los armamentos de una guerra médica. O en ese caso, ¿qué le quedarían a los astrónomos, a los astrofísicos, físicos o matemáticos? El pasado es ineludible. Solo los necios o los cínicos pueden rehuir de él. En primer lugar, porque aún hay muchas madres que esperan a sus hijos o a sus nietos. Y en segundo, porque entre nosotros hay muchos que sufrieron en carne propia las atrocidades de aquellos torturadores entrenados. Cosas indecibles y que todos conocemos muy bien. ¿Con qué autoridad moral podemos ser tan desconsiderados para opinar sueltamente de aquellos terrores que tuvieron que sufrir otros, que tal vez ni conocemos? En principio creo que al opinar lo debemos hacer con mucho respeto. Cuando hasta la última madre, abuela o cualquier otra víctima del terrorismo de Estado nos haya abandonado, aún ahí es necesario el recuerdo, la memoria. Porque no queremos dejarle ni la posibilidad de la pesadilla a los que vienen atrás. No podemos, si deseamos una sociedad más justa y solidaria, permitirnos acumulaciones en desaciertos tales como ¿qué decís si vos no viviste en esa época? O en algo andaban. O hay que dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante. Enorme desconcierto eso de mirar hacia adelante sin mirar al pasado. Sin pasado el futuro no es más que una pared. El futuro sin pasado no es más que la negación del presente. El pasado es tiempo perfecto. Es el único tiempo que está concluido y por lo tanto que existió o que existe. Sin entrar en consideraciones demasiado filosóficas,
El devenir nos conduce al presente, pero tampoco es el presente, como el futuro, nada sin un punto de vista. Solo devenir. Hay tantos futuros como puntos de vista, o tantos presentes como puntos de vista, pero no hay punto de vista crítico, consciente, propio, sin pasado, sin buenas experiencias o sin cicatrices. En fin, no deberíamos acumular tales despropósitos. Una acumulación que sea a diario, que parece benigna o superficial, pero que no lo es. Esas ideas reptan, son esquivas, increíblemente resistentes a todo antídoto. Se van acumulando, y esto lo sabemos de sobra por los genocidios étnicos que vivimos en nuestra historia, que las opiniones ligeras, desconsideradas, brutas, se van sedimentando. Van formando un cuerpo ilógico pero de gran poder emotivo que en situaciones límites le da el empujón a una sociedad para cometer ese salto cualitativo hacia el precipicio, hacia la destrucción absoluta del otro. Aquellos que participaron activamente del terrorismo de Estado buscaron a sus rivales, los secuestraron, los torturaron, secuestraron a sus amigos, a sus amigas, a sus parejas, a sus hijos, a sus hijas, violaron, degradaron la humanidad, porque no alcanzaba con matar. Era necesario también doblegar al máximo a sus rivales, y también a aquellos que andaban con ellos. Y como no alcanzaba con degradar y asesinar tampoco, tomaron como trofeos a sus hijos. No solo quitaron la dignidad de la vida de sus rivales, sino que también robaron la identidad de cientos de inocentes. Algo habrán hecho, se dice. ¿Quiénes? Preguntamos. ¿Estudiantes de secundaria? ¿Maestros? ¿Periodistas? ¿Artistas? Mi intención no es entrar en debates historiográficos y no pretendo analizar en qué año, por ejemplo, se desarticuló a los grupos guerrilleros. Tampoco es mi intención analizar en este momento, por ejemplo, por qué la clandestinidad y las armas fue el camino elegido por los jóvenes en los 70. Sin ninguna duda, aquellos años habrán sido muy difíciles y muchas las víctimas sin bandos. Mi intención, una vez más, es dar por tierra con el algo habrán hecho, que a mi parecer concentra una peligrosidad fétida que me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. Negar la persecución, ocultar la cifra de los muertos, esconder los listados de los detenidos, negar el juicio justo e intentar borrar la historia son algunos de los crímenes más repudiables que cometieron amplios cuadros de las Fuerzas Armadas y todos sus cómplices, muchos de los cuales aún viven con la mayor libertad entre nosotros. Cuando todo acuerdo está roto, cuando se han atravesado todos los límites del salvajismo, aún queda algo peor: el silencio. No mucho han cambiado las cosas desde entonces, y en varias oportunidades en muchas partes del mundo vemos a esos que no dan más levantarse en armas, aunque se trate de sadas y palas. Si como en Chiapas en 1994, por ver a sus niños morir en el mayor abandono de un Estado ausente, una comunidad toma desesperada decisión de hacerse oír por la fuerza, ¿qué vamos a hacer? El Estado tiene la fuerza material del ejército a su lado, ¿contra qué? ¿Contra unos fusiles viejos? Si alguna enseñanza me ha dejado la experiencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es que a veces una medida desesperada es la única alternativa para aquellos que no tienen voz, que no tienen lugar en los negocios de unos pocos. Cuando una mujer pinta la pared en medio de una marcha, o cuando en un barrio se queman gomas en la ruta, o incluso cuando un pibe se va de su casa para vivir en una plaza, ¿no será porque realmente hay algo que no va más? Una persona ultrajada, violentada sistemáticamente, despojada de todos sus derechos, ¿qué más podría hacer? A muchos de nosotros nunca nos pasó algo semejante, nunca. Y por eso es que no podemos comprender cuando a otros se les pasa por la cabeza entrometerse con nuestros derechos, atentar contra nuestros privilegios. Pero esa madre o esa piba o ese padre que ve a sus hijos rascando la olla, solamente quiere que oigamos. ¿Cómo nos podemos enojar con aquellos cuando hay poderosos que atropellan nuestros derechos más importantes todos los días? Realmente somos muy selectivos, o como se dice muchas veces, el árbol nos tapa el bosque entero. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, algo muy simple: el peligro del silencio. Hoy en día, de los medios transversales,
donde se supone que deberíamos convivir en una pluralidad de voces, encontramos como nunca la reproducción mecánica y masiva de frases hechas hace más de 30 años. No deseo quitarle mérito a todos aquellos que en redes, compañeros, amigos, colegas, que van compartiendo sus obras de arte, información o sus opiniones. No les voy a quitar mérito, al contrario, les pido que no se detengan. Pero todas aquellas frases de las que yo hablo no tienen más que un sentido: silenciar. Respuestas hechas para preguntas molestas y recurrentes. En aquel momento, en plena dictadura, no se podía hablar del tema. Poco después, ya en democracia, no era de buen gusto hablar del tema. Y ahí nacieron las frasecitas, buscando siempre patear la pelota afuera, cambiar el tema, o dar por cerrado un debate que nunca se terminó de resolver, ni hasta en nuestros días. Lo que aquellos jóvenes de los 70, sean comunistas o socialistas, peronistas, anarquistas, o historiadores, filósofos, artistas, economistas, médicos, toda esa masa enorme que se venía gestando desde los albores de la universidad pública y gratuita, y desde mucho antes también, todos, los que tomaron las armas y aquellos que no, querían una sola cosa: debatir sobre el modelo de país. Todos eran intelectuales, que fueron un enorme desafío a las clases dirigentes, muy estrechas al ejército que no dejaba que estos debates se dieran abiertamente. Golpe tras golpe, represión tras represión, cerrando universidades, cerrando laboratorios de investigación y persiguiendo a todos aquellos que pretendían inmiscuirse en los asuntos de la nación. En fin, impidieron el desarrollo de todas las instituciones democráticas. Por eso es que no fue suficiente con darle el correctivo que se merecían aquellos osados que se decantaron por el fusil, sino que también era una necesidad, para que el debate no se diera, ocultar la lucha. Era menester el ensañamiento, para atemorizar a todos aquellos que tuvieran aún la intención de meterse en asuntos políticos. Era necesario que todo ocurra en la clandestinidad, porque el terrorismo de Estado no fue contra los guerrilleros. Su idea de silencio fue atentar directamente contra todas las instituciones democráticas y, en definitiva, populares. A la vez que buscaban, por un lado, erradicar ideas incómodas, por el otro, se buscó adiestrar un pueblo dócil, poco comprometido, por medio del terror y por medio de la criminalización de la militancia política. Y entre comedias y fútbol, en pos de esto, el terror se aplicó utilizando el aparato del Estado. Si se hubiera usado el aparato del Estado para librar una guerra de guerrillas y todos los costos, muertes y beneficios de aquella contienda hubieran quedado debidamente registrados, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, o en parte al menos. Pero la lógica misma de la dictadura le impedía hacer eso, ya que no había una guerra justa, y mucho menos para el año 76. El objetivo fue simple y lisa y llanamente el genocidio de una generación prometedora, con ideas que atentaban contra los privilegios de las clases más altas de la nación, y así, de este modo, aterrorizar a la población, mostrándole que para aquel que se pasa de la raya, o para el que no acata la fórmula impuesta por los medios hegemónicos, no hay justicia. Hasta el día de hoy vemos en algunos de nuestros mayores las huellas del terror de la dictadura. Cuando nos hacemos un tatuaje, por ejemplo, o nos ponemos una remera con alguna consigna, o cuando militamos en un partido político o en un centro cultural, y aparece esa frasecita: déjate de joder, che, y mirá si vuelven los milicos. Algunos se reirán, yo no. Esa es la viva señal de que el trabajo casi les sale bien. Ahora que veo tantos jóvenes debatiendo de todas las inclinaciones políticas y filosóficas, económicas, desde todos los puntos de vista y de todas las perspectivas, hoy que se debaten cosas tan profundas como es el caso del aborto, o el lugar de las nuevas identidades de género, o los problemas ambientales, creo que es un buen momento para alentar los debates, para darles toda la potencia por medio de las redes que hoy tenemos para comunicarnos. Pero también en este día para alertar a todos, a los compañeros y a los divergentes, que piensan distintos, que sin un debate limpio, sincero,
que parta desde el respeto, desde autocontemplarse a cada uno como seres inacabados, desde la humildad y desde un uso responsable de conceptos, desde la crítica, desde el aprecio por la palabra del otro, también desde la paciencia y sobre todo desde la mayor libertad. Y ojo, porque no existe libertad si no hay igualdad de oportunidades y de condiciones. En fin, sin todo esto, los debates no van a tener frutos. El duro pesado que muchos vivieron y las marcas y cicatrices que nos han dejado en el cuerpo social tiene que ser parte de nuestro presente, para enfocar nuestros ojos, nuestros deseos, a ese futuro que aún no es. No sometamos nuestras memorias a operaciones estéticas o alegres. Sin el pasado, por más duro que sea, el futuro no puede ser verdaderamente libre. Por todo eso es que hoy les deseo que puedan alcanzar su verdad de la forma más edificante y humana. Les deseo memoria para vivir el presente y justicia para que no los callen nunca más. Muchas gracias.